A mí me gustaría, antes de entrar directamente a las causas, en el sentido de lo que vienes planteando, hacer una puntualización allí. Este proceso, este fenómeno del cambio climático, no es un fenómeno que no haya existido en el pasado. Esto es un fenómeno que ha acompañado al planeta y a la vida en el planeta. Lo que es nuevo es precisamente el que es causado por la humanidad, es un fenómeno estrictamente antropogénico y por lo tanto se está dando en lapsos de tiempo que no hay capacidad de la naturaleza para poderse adaptar a esa nueva circunstancia. Por lo tanto, eso es lo que tiene una relación muy vinculada al tema que ha planteado el doctor Sarucán de la biodiversidad. Este cambio climático planteado en un lapso muy largo de tiempo, en otras épocas de la vida, produjo extinciones masivas, pero también produjo procesos de diversificación de especies. En estos 30 años que podríamos colocar como el tiempo en que se está generando este proceso, no hay tiempo de nada. Entonces, las causas de esto, ahora sí contestando directamente a tu pregunta, tienen que ver con tres grandes dimensiones. Una tiene que ver con la quema de los combustibles fósiles, que viene como proceso fundamentalmente del transporte y de la generación de energía y la industria, y hay un componente que está creciendo muy rápidamente en sus porcentajes, que es la mala disposición de los residuos sólidos, la basura, y el componente que nos preocupa tanto por la vinculación con la pérdida de la biodiversidad es el tema del cambio de uso de suelo, la deforestación. El carbono está asimilado también está en la materia orgánica, está en los ecosistemas, y cuando se deforesta para cambiarlo a actividades fundamentalmente agropecuarias, y casi siempre hecho a través del uso del fuego, está emitiendo lo que estaba absorbido y se están emitiendo cantidades muy importantes de dióxido de carbono a la atmósfera. En México, que cerca del 20% se debe a estas emisiones que están vinculadas a la pérdida de los ecosistemas naturales, junto con el mal manejo agropecuario, particularmente el uso de los fertilizantes, el excremento del ganado. Está entonces en ese porcentaje del 20% estas actividades que podrían ser perfectamente evitadas. Y lo interesante y lo que para nosotros ha sido pues un proceso de reflexión en todos los espacios que podemos, no solamente en la docencia que practicamos en la universidad, sino en todas las conferencias que damos, en los libros que escribimos, etcétera, es permanentemente la vinculación de este problema del cambio climático con la pérdida de la biodiversidad. Lo que para nosotros son los dos grandes retos que tiene la humanidad en este siglo XXI. Viendo la incidencia de fenómenos extremos, es decir, lluvias abundantísimas y muy intensas y muy violentas generadas por huracanes que cada vez en proporción van siendo más y más fuertes. El número de huracanes o ciclones de categoría 5 ha aumentado sensiblemente en los últimos 15 o 20 años en comparación a lo que había antes, y esto produce problemas realmente muy severos de inundaciones que se exacerban terriblemente por el otro fenómeno, que es la pérdida de los ecosistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando llega un huracán azota contra las montañas, que es en donde normalmente se condensan las nubes y cae la precipitación, y no hay vegetación que amortigue la fuerza de la lluvia y que haga que el agua se filtre con cuidado al suelo, es decir, poco a poco, y mantenga un ciclo hidrológico natural que toma mucho tiempo, y esto baje en dos horas prácticamente al mar de nuevo. Produce problemas tan severos como los que hemos visto en Tabasco, los que hemos visto en Chiapas, Nueva Orleans. Bueno, Nueva Orleans, estaba tratando de no ir tan lejos, de pérdidas humanas, de pérdidas de infraestructura física, de carreteras, de presas, etcétera. Este es un fenómeno muy claro y no es anecdótico. Simplemente si uno ve la forma como las primas de seguros han aumentado fuertísimamente en los últimos 10 años
justamente por lo que está significando el riesgo de muchas ciudades que no están en áreas que están bien protegidas desde el punto de vista ecológico. Es muy claro, esta es la primera industria que ha reaccionado rápidamente a los efectos de cambio climático. Bueno, luego tenemos la elevación del nivel del mar, tenemos posibles cambios en la hidrodinámica de las corrientes marinas, porque están recibiendo cada vez más agua dulce, que cambia no solamente la densidad del agua, sino también el lugar y la forma como se hunden en las corrientes, etcétera. Hay enormes ejemplos de esto, las grandes sequías, por ejemplo, y algunas gentes dicen, bueno, es que esto ya pasaba antes, como decía Julia, esto no es nuevo. Ahí están las glaciaciones, eso es cambio climático. Sí, nada más que las glaciaciones ocurrían en cientos de miles o millones de años de tiempo, y esto está ocurriendo en los últimos 2 siglos, y si nos apretamos en los últimos 60 o 70 años. Yo creo que es muy importante el entender los responsables y los afectados, ¿no? Que no suelen ser los mismos. Por ejemplo, México es un país que no es muy responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. Producimos el 1.3% de las emisiones globales. Sin embargo, somos uno de los países más vulnerables por la posición geográfica en la que nos encontramos, alrededor de mares, en una parte de México árida, en una parte de México tropical, con muchas montañas, y con una población, un porcentaje muy alto de la población que vive en la pobreza y que está ubicada en su territorio de manera muy desordenada. Entonces, todas estas cosas afectan distinto a pesar de que no somos los países que más producimos. Y si pusiéramos otros ejemplos como el Bangladesh, pues sería todavía más dramático este símil, ¿no? Quizás el que menos produce de gases efecto invernadero es Bangladesh, el que peor le va a ir es a Bangladesh, ¿no? Esta discusión lleva muchos años, lleva más de 30 años, y siempre ha sido el responsable, y hasta que no lo hagas tú, nosotros no le vamos a entrar. Y la verdad es que hay que entrar un poquito más en detalle estas cosas, porque estas responsabilidades son comunes, pero diferenciadas. Los países que más están produciendo gases de efecto invernadero, China, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, Indonesia, India, tienen que hacer un esfuerzo, pero dentro de ellos hay grandes diferencias. ¿Por qué? Porque al interior también de los países la cantidad de consumo que se hace de los energéticos en Estados Unidos, por ejemplo, es casi de 20 veces más de lo que se consume en la India. Un norteamericano consume 24 toneladas anuales produce emisiones en 24 toneladas, mientras que un habitante de la India está en escaso 1.5. Entonces, estas desigualdades también, aunque la India, por su cantidad de población, emite mucho, si lo vemos por per cápita, emite muy poco. Pero también si lo vemos en los países, hay enormes desigualdades. Y si hiciéramos una disección de México más detallada, que no se ha hecho, de cuánto produce el primer decil de la población de gases de efecto invernadero, pues no tendría nada que ver con lo que producen los campesinos, por ejemplo, ¿no? Y el punto está entonces en hábitos de consumo, en una forma diferente de la producción de energía, de la distribución de la energía y del consumo de la energía. Y el tema del consumo cruza entre países, ya hemos señalado, los más responsables. No todos están en el anexo 1, los que tienen que cumplir con la reducción de emisiones, y ahí es donde estamos atorados en el escenario internacional. Por eso, en resumidas cuentas, todos le tenemos que entrar. En este país debería haber una política de desarrollo energético que no tenemos. Eso es número uno. Es decir, ¿hacia dónde nos vamos a mover en los siguientes 20 o 30 años a la luz de las disponibilidades de diversos energéticos y cómo vamos a hacer para bajar la contribución del país en términos de emisiones? Eso nos obligaría, por ejemplo, a abrir la discusión sobre el uso de energía nuclear. Seguro.
Sí, que tan mala fama tiene después de lo que pasó en Tiene Fukushima, muy mala en fama, Japón. pero yo no soy un fan de la energía nuclear, pero tiene un lugar y hay que ver cómo se puede usar adecuadamente y además a lo mejor quitarle algunos de los mitos alrededor de esto. Ese es uno. El segundo es dirigir al país hacia un desarrollo de tipo de economía verde. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ahí va un ejemplo. En vez de que sigamos mandando toda la carga de este país que va a los Estados Unidos por las carreteras que requieren de camiones que consumen gasolina y que desgastan los caminos, ¿por qué no revivimos el sistema ferroviario que México tenía? Claro, y que estaba todo diseñado para ir al norte. Ahí hay un ejemplo muy claro de desarrollo verde, y hay muchos otros. Construir colectores solares para calentar el agua y ahorrarnos el gas o lo que se usa para calentarla, no es mandar cohetes a la luna, se pueden hacer casi en cualquier parte. ¿Por qué no hay un esfuerzo para el desarrollo de industrias de este tipo o de otras de energías renovables? Puedo no dar un montón de ejemplos y no me quiero meter en demasiados detalles. Ese es un segundo. Y el último, que es una cosa muy diferente, es un esfuerzo honesto, real y abierto y transparente de educar a la sociedad respecto a las responsabilidades que todos tenemos entre nosotros como seres humanos y a las generaciones que vienen para tener una ética de comportamiento hacia el ambiente y hacia los demás seres humanos que es muy diferente de la que estamos manejando ahorita. Alguien diría que eso no es política, yo creo que es una política Sin muy duda. importante. Yo todavía guardo un pedacito de optimismo por ahí y creo que la siguiente COP puede dar un pequeño avance y que la humanidad no se va a acabar descalabrando. Me parece que sí vamos a lograr un acuerdo internacional en el sentido de adquirir responsabilidades, quienes tienen que bajar, cuánto, y los que tienen que crecer, cómo. Y yo creo que ahí puede empezarse a acercar un proceso de entendimiento. A mí lo que me parece muy importante en este terreno de lo que estamos discutiendo y muy de cara al programa, del objetivo del programa, es que independientemente de la agenda global y del compromiso que tiene México frente al resto de las naciones de cumplir con su contribución a un tema que compete, como decíamos anteriormente, a todos, el tema de la agenda del cambio climático es una agenda nacional. Y es una agenda nacional porque en la medida en que construyamos una buena agenda de enfrentar el problema del cambio climático, estamos enfrentando el tema del desarrollo nacional en un sentido hacia la sustentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si el problema del cambio climático está provocado por una cuestión de quema de combustibles fósiles, eso genera contaminación y eso está generando un problema de salud pública. Si es un problema también de mala disposición de los desechos sólidos, eso también es un problema de salud pública. Si está siendo generada por la deforestación, eso es un problema de la pérdida de los recursos naturales de un país, de nuestro capital natural, y enfrentar estos temas es la agenda nacional. Por ello, sin duda alguna, México tiene que hacer una contribución en el escenario internacional, y la está haciendo, está cumpliendo con creces lo que nos toca, no siendo un país anexo 1. Pero lo más importante es que logremos hacer una agenda que nos permita consolidar un desarrollo adecuado. Y a las políticas que está mencionando el doctor, yo añadiría algunas cosas adicionales. Una política económica que logre un crecimiento desacoplando un incremento del consumo de la energía. No cabe duda y no lo ponemos en cuestionamiento, el país tiene que seguir creciendo. Y este tema del cambio climático no quiere decir que hay que frenar el desarrollo. ¿Quiénes somos como para decir que los que están viviendo en condiciones de pobreza se tienen que quedar así? Ya lo decía el doctor Sarucán. No es una tensión inevitable, pues. Por supuesto que no. Seguro. Al contrario, con una política distinta se consigue la conservación de la base material del desarrollo, el capital natural y el bienestar social. La única forma que yo veo para romper esto es una ciudadanía informada, sensible a los problemas y activa. No hay otra.
si la sociedad no demanda cambios fuertes en sus gobernantes o en sus representantes, los representantes y los gobernantes difícilmente van a irse por un camino que sea diferente al de las presiones económicas, que por otro lado además influyen en que ellos estén o no estén. Entonces, aquí tenemos un problema que es muy gordo en este sentido, y yo nada más rápidamente, no digo más, yo también tengo quizás ese pequeño rincón de optimismo de Julia, pero quizá todavía más escondido, y está escondido por los hechos. Es que no tenemos tanto tiempo para esperar más y más COPs por delante. Yo creo que es un problema de unas cuantas décadas. En 4 más vamos a hacer 9,000 millones de habitantes en este planeta. Las demandas se van a disparar por los consumos per cápita enormemente. Y ya estamos viendo que muchos de los modelos que predecían ciertos cambios están equivocados, están subestimando muchos de los cambios que estamos viendo. Es decir, si se va uno al tiempo atrás y ve uno el modelo y lo que debería haber pasado hoy, pues se queda corto a lo que en realidad estamos midiendo. Yo no creo que tenemos tanto tiempo, yo no creo que podemos ir a la velocidad que hemos ido en los cambios fuertes, profundos que hay que tomar, y esto a mí me alarma. De otra manera, sí creo en la capacidad inventiva humana y en la creatividad, que además es lo que nos ha permitido hacer las cosas que nos están causando daños, porque no lo vamos a poder cambiar. Pero yo iría con cuidado en ese sentido, claro.